Hola, muy buenas noches con todos los médicos veterinarios que nos están siguiendo en redes. Mi nombre es Laura Sofía Gómez y el día de hoy estoy muy contenta de traerles de parte de INVAP un tema tan importante como es el gusano del corazón del perro, que sabemos en la actualidad. Recuerden que pueden escribir sus comentarios y sus preguntas a lo largo de la transmisión en este mismo Facebook Live o también pueden enviarnos preguntas por interno. Es muy importante que estén pendientes durante toda la transmisión, ya que vamos a tener 3 preguntas claves, las cuales, si las responden correctamente y en el tiempo adecuado, podrán ganar premios Virbac. Con nosotros tenemos esta noche a los doctores invitados, el doctor José Julián Zúñiga, él es director médico del Hospital Veterinario Dr. Pet en Guayaquil, miembro de mesa directiva LAVEX, reanimador certificado Recover, realizó una rotación en cardiología en Atlantic Veterinary College en Canadá, un internado en servicio de cardiología clínica y ecografía en Cardiomedic Quito, se encuentra actualmente cursando un diplomado en cardiología, es miembro ex y es egresado de la Universidad Agraria del Ecuador en Guayaquil. También nos acompaña el doctor Ibrahim. Tiene un diplomado de medicina de pequeñas especies en Saxiut, la Universidad de Egipto, un internado de cardiología de pequeñas especies en Yasmin, Tokio, Japón, un posgrado de imagenología en la Universidad Autónoma de Barcelona y un diplomado de medicina cardiorrespiratoria de pequeños animales en la Universidad de Follet. Doctores, es un placer tenerlos en esta aula virtual con nosotros. Muchísimas gracias por su tiempo y por favor cuéntenme qué es el gusano del corazón del perro. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y bueno, el gusano del corazón, la dirofilaria, es una enfermedad muy importante, no solamente en lugares de clima tropical húmedo, sino yo creería que en todo el país y bueno, durante el desarrollo de este conversatorio veremos que es algo mundialmente preocupante, ¿sí? Tenemos nosotros colegas importantes que, como por ejemplo el doctor Montoya en las Islas Canarias, uno de los mayores investigadores de este tema en el mundo, justo hoy conversábamos con él, charlábamos un poco sobre quizá la escasez de datos que tenemos nosotros acá epidemiológicos sobre la dirofilaria. Y vemos que es una enfermedad que cada vez tiene más relevancia. Y como les decía, en el desarrollo de este conversatorio vamos primero a sacar algunos mitos, ¿sí? Y vamos a intentar compartir con ustedes nuestra experiencia, que si bien es cierto, podrá quizás no ser tan larga en esta enfermedad, pero yo creo que es bastante sustanciosa. Y otro de mis objetivos, junto con el doctor Ibrahim, es ver que esta es una enfermedad infecciosa, contagiosa, entre perros y gatos, en humanos también, pero no tiene mayores complicaciones. Pero aparte de eso, es una enfermedad que puede llevar a la muerte a nuestros pacientes. O sea, puede ser una enfermedad leve, como puede ser una enfermedad de medicina crítica que requiera ventilación mecánica, que requiera una lobectomía. Entonces, y es una enfermedad que está aquí, entre nosotros, ¿sí? Doctor Ibrahim. Buenas noches, espero que todos estén bien. Como usted dice, doctor José, es una enfermedad, es el pandemia, ¿no? El pandemia de los perritos. Es casi en todo el mundo, en países con clima trópico especialmente. ¿Sí me escuchas, Doc? Está muy corto, corto aquí, ¿no? No, sí, te escucho bien. Ah, ok, perfecto. Ya, y también que sabemos que esta enfermedad es muy difícil de diagnosticarse, que hay muchos diagnósticos que no son tan precisos y práctica ahora estamos midiendo a pacientes, estamos haciendo el protocolo en forma más correcta del diagnóstico y tratamiento. Y nada más, vamos a comenzar la charla, ¿no? Está muy bien, corta, no escucho nada. Perfecto, Doc, vemos tu pantalla.
Voy a empezar yo. Hola. Bueno, primero que nada quería agradecerle a INVAP, a Laurita, muchas gracias, ha estado muy atenta. Y bueno, a Birback también, que pues son las compañías, digamos, que nos han pedido la colaboración con este compartir de experiencias de esta noche, ¿sí? Y bueno, con el doctor Ibrahim conversábamos y decíamos, bueno, ¿cómo podríamos nombrar esta charla? Y decíamos, encontramos, ¿verdad?, entre estudiar y la experiencia un poco de dirofilariasis. No todo es lo que parece. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en mente, porque muchas veces como médicos veterinarios podríamos pensar que ciertos test tienen el 100% de especificidad y de sensibilidad frente a esta enfermedad. Sin embargo, vamos a ver que no es así. Y vamos a ver que hoy en día existen quizá otras técnicas que nos van a ayudar a poder diagnosticar un paciente de hidrofilaria positivo que nos dio negativo y que nos está dando vueltas en la cabeza y decimos, bueno, a ver, este paciente tiene estos signos clínicos, vive en esta ciudad, hay mosquitos, y yo creo que esto es hidrofilaria, pero no me da para que sea hidrofilaria. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Entonces, empezando un poco, nos preguntamos, ¿qué es la dirofilariasis en sí? Como decía el doctor Ibrahim, la dirofilariasis es una enfermedad mundial, ¿sí? Es una pandemia, ¿ok? Es típica de lugares donde tenemos climas tropicales húmedos, ¿sí? Es una enfermedad transmitida por vectores, el vector es el mosquito, ¿sí? El Aedes aegypti es uno de los que la transmite. Y los guidelines, las guías, y lo que vamos a hacer, o lo que se sugiere hacer en un paciente que está con dirofilaria, lo comandan mundialmente dos instituciones importantes. La primera es la American Heartworm Society y el otro es la European Society of Dirofilariosis and Angiostrongyllosis, ¿sí? Entonces, estas dos, ¿verdad?, basadas en estudios, han visto cuáles son los mejores protocolos para tratar un paciente con dirofilaria. Sin embargo, tenemos que recordar que el mejor tratamiento siempre va a ser la prevención. Es decir, el mejor tratamiento va a ser que no tengamos aguas estancadas, que protejamos a nuestros perritos primero del vector alado, que es el mosquito, y que les demos, ¿verdad?, medicinas que en caso de que el mosquito le piquen, porque a veces es un poco complejo evitar que le pique el mosquito, ¿sí?, vamos a utilizar drogas, ¿sí?, como por ejemplo el Endogard, que ya vamos a ver qué rol cumple dentro de este. En Estados Unidos hay algunos otros, ¿sí?, hay uno que se llama Hardguard, por ejemplo, y demás, que tienen un principio activo que va a matar la microfilaria, ¿sí? Ok, perfecto. Ya, como usted dice, doctor, sí, que es una enfermedad mundial, ya, es una pandemia que existe más en las dos Américas. Claro, en Ecuador, especialmente Guayaquil, donde hay clima trópico, es más evidente. También en África y más concentración en Europa, en Italia y en España, ¿no? En Francia también. Pero vamos a hablar sobre el ciclo de la vida, ¿no? Del gusano, del corazón. Ya. También queremos hablar sobre el cambio de la clima, el cambio climático que estamos hablando en Argentina, ¿no? Que en Argentina, en las ciudades donde hay frío, son bastante frío, también encontrarán dirofilaria por el cambio climático que tenemos en el mundo, ¿no? Aquí está una foto de lindo aquí. Y nosotros, bueno, hablando desde nuestra realidad ecuatoriana y desde nuestra realidad de guayaquileños, y no solo de Guayaquil, ¿sí?, sino de sus alrededores. Nosotros tenemos la experiencia de tener muchos pacientes de otras ciudades, ¿sí?, de ciudades cercanas, Manta, Machala, Milagro, de sectores de
San Borondón, ¿sí? Qué sé yo, Vía la Costa, Salinas, Olón. Nosotros tenemos como sectoriados los lugares donde tenemos pacientes con dirofilarias, Urdesa, Ceibos, sur de la ciudad. Entonces vemos que es algo de relevancia y que es una enfermedad que se encuentra presente, pero que es muy, muy subdiagnosticada. Y generalmente se la diagnostica cuando está en estadios avanzados y cuando el paciente está presentando síntomas. Entonces, nosotros queremos enfocar un poco esto, vamos a hablar de varias cosas, pero enfocar un poco esta conversación hacia la cultura del no llegar a los estadios avanzados de la dirofilaria, ¿sí? Y esto lo haremos, pues, mes a mes luchando contra las microfilarias. Y en caso de tener un paciente que tenga las adultas, pues tratar las dirofilarias adultas, pero posterior a eso, mi paciente se puede reinfectar, entonces tendré que empezar todo un ciclo de prevención, ¿sí? Esto yo creo que es de vital importancia. Entonces vamos ahora a ver un pequeño video sobre el ciclo de vida de este parásito. Tenemos dos fases, ¿no? O dos fases importantes. Uno dentro del mosquito y uno dentro del animal, en este caso los perros. Dentro del estado L1 a L3 está dentro del mosquito que dura dentro de 10 a 14 días. ¿Ya? Y después de eso viene el mosquito y pica al animal o el perro en este caso y comienza el animal o el L3, el microfilaria del L3 en el parte del epidermis y comienza a profundizarse. Dentro de 3 a 4 días supuestamente entra a la circulación del animal, ¿ya? Y de ahí, del L4 hasta que llega al L5, que es la forma adulta, supuestamente eso dura dentro de 60 a 90 días. Entonces estamos hablando en total, desde picadura del mosquito hasta que llega a ser un gusano maduro, es alrededor de dentro 3 a 5 semanas. Y hay casos que incluye que en gatos a veces hay signos clínicos antes de llegarse a ser madura o dentro de los vasos pulmonares, o la arteria pulmonar, por la enfermedad de arterias, ¿no? El endartritis causado por el gusano. Entonces, sin duda alguna, como decía el doctor Ibrahim, bueno, el ciclo en teoría son más o menos aproximadamente 6 meses, ¿sí? Hasta que estas dirofilarias adultas vuelvan a reproducirse, tengamos microfilarias circulando, otro mosquito pique y empieza el ciclo otra vez, ¿no? Este mosquito estará listo para picar y para transmitir esta enfermedad. Ahora, como vemos en pantalla, el grosor ya de una dirofilaria adulta va a ocluir, ¿sí? Va a empezar a ocluir la luz del vaso. Sin embargo, la acción que tiene este gusano, que es, como decía el doctor, un cuerpo extraño dentro, ¿verdad?, de un vaso sanguíneo, hoy en día sabemos que los vasos sanguíneos son mucho más que tubos por los cuales pasa la sangre, ¿sí? Hoy en día sabemos que los vasos sanguíneos tienen algo que se llama el glicocálix endotelial, ¿sí? Y el glicocálix endotelial es un microambiente donde van a estar presos, ¿sí? Donde van a estar factores de coagulación, factor de von Willebrand, tromboplastina y demás. Y sin duda alguna, la inflamación de este sector va a crear una merma del glicocálix endotelial y va a hacer que se active una cascada de la coagulación dentro de este vaso. Es decir, generalmente, como lo pone en este video y lo que nosotros podríamos tener presente, es que nuestro paciente con dirofilaria va a tener un tromboembolismo verminoso. Sin embargo, no solamente va a tener un tromboembolismo a causa del gusano, sino también puede tener un tromboembolismo
por todo el ambiente inflamatorio sectorial que se crea dentro de esta sección del pulmón, ¿sí? Y eso tenemos que tenerlo muy claro, porque puede crear una tromboembolia que ocluya pues, gran parte de la perfusión hacia este lecho vascular, mermando el intercambio oxígeno-CO2, y es por eso que tenemos pacientes con episodios de disnea aguda. Entonces, es importante saberlo. Y como decía el doctor Ibrahim, en los gatos antes de llegar a hacer estas larvas, ¿sí? el tan solo tener microfilaria circulando hace que el pulmón tenga una respuesta inflamatoria. Recordemos que el pulmón es un órgano muy sensible, especialmente en los gatitos. Entonces, esta respuesta inflamatoria va a hacer que el pulmón literalmente se moje, porque va a tener un edema inflamatorio, ¿sí? Muy bien. Perfecto. Entonces estamos diciendo que los signos clínicos dependen exactamente de la patología que estaba explicando el doctor José. Eso significa que un paciente que tiene microfilaria y que no tiene todavía producción de endotoxinas a nivel arterial o a nivel pulmonar, no va a tener síntomas. No importa que tiene tanta cantidad de microfilaria, ¿no? Y siempre el síntomas comienza cuando el gusano comienza a producir endotoxinas, ¿no? Las endotoxinas o comienzan a causar injuria directa al pulmón o al sistema cardiovascular. Entonces, tenemos unos pacientes leves que no tienen ningún síntoma clínica y sabemos que en 3 meses pueden tener síntomas graves, solo en 3 meses, ¿no? Y sabemos que pacientes leves, hasta por poco antígenos que tienen, es muy fácil que salen negativos en las pruebas de antígenos, ¿ya? Tenemos también los pacientes moderados que tienen síntomas típicas, el tos, la intolerancia de ejercicio, la auscultación pulmonar con un pulmón inflamada, edematizada, como un paciente neumónico, ¿no? Pero todo eso es cuando afecta el sistema respiratorio. En los casos más severos, aparte de afectar el sistema respiratorio, afecta al sistema cardíaco, especialmente la circulación menor cardiopulmonar. Y en ese caso, normalmente hay insuficiencia en el lado derecho del corazón y tiene las síntomas típicas de un paciente con insuficiencia del lado derecho del corazón, como ascites, problemas síncopes por la insuficiencia del lado derecho. También tenemos hepatomegalia, el hígado está grande, signos de insuficiencia hepática a veces, ¿no? En casos graves. Y claro, y el último, cuando está saturado el sistema de la arteria pulmonar con gusanos, llegan los gusanos a estar en la vena cava caudal o en la vena cavas, y en ese caso tenemos el famoso síndrome vagal, que tiene muerte súbita, tiene hemoglobinuria, hemoglobinemia. En este caso es bastante grave y normalmente estos pacientes no sobreviven, especialmente con el síndrome vagal. ¿Ya? Bien, esto quiere decir, colegas, propietarios, todos los que nos están escuchando, que no hay signos clínicos específicos para hidrofilaria. Es decir, una tos en un paciente de estos, de un paciente que vive en Guayaquil, una ligera tos, solo tos, no tiene intolerancia al ejercicio, nada más, puede indicarnos que ese paciente puede tener hidrofilaria. No solamente en época de mosquitos. En teoría, no sé qué le pasa al clima de Guayaquil. Ahorita en teoría no deberían haber ni mosquitos ni lluvias, pero está que llueve de repente y tenemos mosquitos. Entonces, en ciudades como las nuestras, es una enfermedad de todo el año. Y pensemos otra cosa. Generalmente estas enfermedades nosotros veremos signos clínicos cuando pasen algunos meses. Quiere decir que si en estación el mosquito le picó, tendrán que pasar algunos meses cuando no esté en estación para ver los signos clínicos. Entonces, tenemos que estar muy atentos a eso. Pacientes que tosen, pacientes que tienen algo de intolerancia al ejercicio. Hay pacientes que tienen signos clínicos leves,
pero que tienen muchas dirofilarias. Como hay pacientes que tienen signos un poco más graves y tienen pocas. Entonces, es importante el que nosotros tengamos siempre un índice de sospecha frente a estos pacientes que viven en estas ciudades, ¿sí? Porque esto es una enfermedad de todos los días y nadie está salvo. No quiero sonar exagerado, pero es la verdad y es lo que nosotros vemos. Entonces, como este paciente, fíjense el paciente que está en pantalla, estaba con algo de tos, después llega con una insuficiencia respiratoria importante, a la ecografía tenía focos de consolidación, parecía una neumonía, 4DX negativo, pero le hacemos la ecocardiografía y vemos gusanos adultos. Entonces, nos vamos con los métodos diagnósticos. ¿Cómo podemos nosotros diagnosticarlo? Y esto es importante, porque muchas veces, y lo digo porque lo he visto, pregunto, oye, este paciente yo creo que tiene dirofilarias, ¿será que tiene? No, es que ya le hicimos un frotis y no tiene. Es que ya le hicimos un 4DX y no tiene. Ok. Entonces, dentro de nuestros protocolos, el diagnóstico de dirofilaria es algo bastante, o sea, algo que muchas veces puede ser muy fácil y muchas veces puede ser muy complejo. Es por esto que nosotros hemos, dividido, ¿verdad?, en lo que ustedes ven en pantalla. Tenemos el test de NOT, que es el que ven arriba a la derecha de su pantalla, donde está pintada una micro, y el test de capa flogística, ¿sí?, que nosotros haremos en un capilar, ¿sí?, pondremos una muestra, se la centrifuga, y luego queda una pequeña área, ¿sí?, entre una pequeña área blanca, se le dice también desde capa blanca, entre la parte donde están todos los eritrocitos y demás, y está el plasma, y vamos a tener pues nosotros una parte donde vamos a romper el capilar. En eso a nosotros nos ayuda Ani, que es nuestra laboratorista estrella, y podemos ver mover a las microfilarias. Entonces, tenemos estos tests que nos van a decir si hay o no hay microfilarias. Sí, eso es una cosa. Tenemos los tests que van a decirnos si hay dirofilarias adultas, que será la ecocardiografía, que no es un método infalible, y los tests de antígeno como el 4DX y el Dirocheck, que tampoco son test infalibles. Y el test de NOT tampoco, y la capa flogística tampoco. Entonces, sí quisiera que nos llevemos esto, porque muchas veces podríamos tener unos positivos y otros negativos. Y este es el momento en el que se puede volver todo muy complejo. Entonces, yo puedo tener, para esto tengo que tener claro, por ejemplo, que si yo tengo, por ejemplo, una población de dirofilarias adultas que no se ha reproducido, a la final puedo no tener microfilarias en ese momento, pero sí dirofilarias adultas. O yo puedo tener, por ejemplo, pacientes con dirofilarias adultas donde tenga un 4DX negativo, por varias causas. Porque los antígenos disminuyeron. ¿Por qué? Puede ser, por ejemplo, porque junto con la dirofilaria está infectado con Ehrlichia, ¿sí? Hay un paper de Susan Little muy bueno de esto. O porque está tratándose con doxiciclina. Recordemos que el 4DX va a censar el aparato reproductor de la hembra activa. Entonces, si yo tengo dirofilarias adultas, hembras activas, voy a tener con mucho antígeno, voy a tener un 4DX positivo. Pacientes que tienen poblaciones exadas de machos, que es raro, pero han habido, yo voy a tener estas dirofilarias en la arteria pulmonar, pero el 4DX me va a dar negativo. Entonces, por eso es que les digo que no hay una prueba infalible. El nivel de antígeno es bajo. Sí, vamos a ver las otras pruebas que tenemos para poder ver si el rewarming test, o hay un test de recalentamiento, vamos a poner un par de papers para checarlo. Entonces, la ecocardiografía, ¿por qué tampoco es infalible? Porque recordemos, como lo vimos en el video, que estos gusanos van a empezar a formarse en la parte profunda, ¿sí? No en la arteria pulmonar principal, no en la bifurcación
¿verdad? De la arteria pulmonar, no en la arteria pulmonar derecha en su principio, no, sino cuando nosotros logramos ver gusanos o dirofilarias en la rama derecha, que generalmente es donde se las ve mucho mejor, de la arteria pulmonar, a través de una ecocardiografía, es porque este paciente tiene infectado muchísimo tiempo. ¿Okay? Nuestro protocolo es generalmente hacer test para microfilarias y test para dirofilarias adultas sin descarte, ¿verdad? De un positivo que no lo podamos observar. Y es aquí donde yo quisiera que abramos nuestra mente, ¿sí? Que abramos nuestra mente y que estén seguros que hay muchos más falsos negativos de lo que nos imaginamos. Hay muchos pacientes donde decimos, no, este paciente es negativo, ¿por qué no la veo en el ecocardio? Porque no me... pero tenemos que hacernos las preguntas previas, oye, ¿y este paciente en el que no veo una dirofilaria a través de la ecocardiografía y en el que me salió un 4DX negativo, pero al que la ecografía pulmonar veo focos neumónicos, está tosiendo, y le hice un lavado bronquialveolar y veo que no es una neumonía bacteriana importante y ya he estado con tratamiento para esta? O sea, hay algo físico que está obstruyendo el flujo, que está inflamando, porque recuerden que igual la dirofilaria es un gusano que tiene detritos, que tiene productos de desecho, o sea, hay un hospedador viviendo dentro de esa arteria pulmonar. O sea, esto es algo serio. Entonces, no porque no lo veo en la ecocardio, porque de repente está muy profundo y no la logro ver. No porque tengo un 4DX negativo y no porque tengo un test de NOD negativo, significa que ese perro no tiene dirofilaria. Entonces, se transforma mi mente y dice, ok, a ver, vamos a utilizar ciertas estrategias para ver si hay antígeno o no, ¿sí? Otra cosa que nos ayuda muchísimo son los biomarcadores. Proteína C reactiva y dímeros D principalmente para ver si es que el paciente está inflamado, ¿verdad? Esta proteína en fase U es importantísima, y el otro para saber, pues, si es que tengo dímeros D circulando, que sabemos que son detritos o productos de desecho de un trombo. Perfecto, doctor. Sí me escuchan ahí, ¿no? Sí, doc, se te escucha perfecto. Sí. Entonces, como nosotros antes ya pensamos siempre que el test de elección en estos casos es el test de antígeno del 4DX, el famoso 4DX, pero la verdad que nosotros en nuestra práctica diaria nos dieron cuenta que hay muchos pacientes que salen negativos en la prueba y lo repetimos en 2-3 meses y salen positivos. Entonces no estamos pensando por qué pasa eso, ¿no? Normalmente sí, hay estudios que hablan del antígeno, de la cantidad de antígeno necesaria para que salga este test positivo, ¿no? Y que normalmente tenemos que manejar la muestra en una forma correcta para que el 4DX sea más preciso, ¿ya? Que nosotros hacemos el heat treatment o recalentamiento, ¿no? De la muestra en una manera súper simple, que tenemos aquí unos 2 estudios, ¿no? Del Veterinary Parasitology Journal y otra del Parasites and Vectors Journals, que hablan de unos estudios de una población grande, ¿no? De 600 perros, que hagan la muestra del 4DX en la forma más común, usando la plasma normal de los perros, y salen del 600 perros, solo 27 perros positivos, ¿no? Y después de manejar la muestra, ¿qué hacen en ese caso? Que hay manejo como lo ponen en un envase, suero fisiológico, y hace como water pass o recalentamiento de la muestra para concentrar el antígeno, ¿no? Con esa técnica la cantidad de pacientes positivos salen el doble. Entonces tenemos que manejar bastante la muestra, cambiar nuestra técnica en realizar el examen especialmente del 4DX para tener como resultado óptimo. Esa es del 4DX. Vamos a hablar de qué más la próxima.
Sí, esto no quiere decir que el test no sirva, ojo, ojo, quiero ser muy claro en esto. Esto quiere decir que las técnicas que tenemos que emplear nosotros quizá tienen que cambiar un poco para poder tener más resultados positivos. Y sin duda alguna que tenemos que unir todas estas pruebas junto con nuestro criterio clínico para saber que un paciente está con dirofilaria. Porque si no, y tener presente que es una enfermedad común, porque si no le vamos a buscar literalmente la quinta pata al gato, y podemos tener un paciente con dirofilaria frente a nuestros ojos, y el sesgo del falso negativo está dado por un test. Entonces es importantísimo, ¿sí? Estos dos estudios lo avalan. Imagínense en el de abajo, en el de Parasites and Vectors, el doble de la población. En el del Veterinary Parasitology, 165 perros quedan negativos, luego de hacer el heat treatment, 11 más pasan de negativo a positivo, porque se concentra el antígeno. Entonces, importante. Ahora, una enfermedad inflamatoria, ¿sí? Nosotros vamos a tener lesiones en el endotelio vascular, lesiones serias, lesiones que van a matar, a infartar algunas secciones de los pulmones, como lo podemos ver en pantalla, ¿sí? Predispone a tromboembolismo, ¿sí? Endarteritis. Este estudio de aquí es un estudio sobre la proteína C reactiva, que es uno de los biomarcadores que les estábamos comentando, y fíjense lo que dice abajo, ninguna otra enfermedad cardiovascular en perros parece aumentar las concentraciones de proteína C reactiva de esta forma, ¿sí? Entonces, estas proteínas C reactivas, aparte de DCM, que es cardiomiopatía dilatada, pero vemos que en la dirofilariasis tenemos una elevación mucho más importante, y yo creo que si nos ponemos a desmenuzar esto, va a ser obvio, porque no solamente causa una enfermedad vascular, que ya lo hemos hablado un montón de veces, que merme el glicocálix, productos de detrito, que, ojo, todos estos productos de detrito se pondrán a circular a través del torrente sanguíneo, ¿no? A través de todo nuestro paciente. Entonces no es que tiene la infección en el pulmón, no señor, hay inmunocomplejos que pueden irse a los riñones, hay inmunocomplejos que pueden irse al hígado, al cerebro, o sea, es un paciente, muchas veces yo, dependiendo del estado en el que se encuentra el paciente, yo les digo a los médicos, mira, recibimos un paciente con dirofilaria, perfecto, está bien, tiene dirofilaria, sí, vamos a encasillarlo en uno de los muchos casilleros que existen para el paciente con dirofilaria, pero hay unos que llegan sépticos por dirofilaria, es decir, tienen un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica causada por un patógeno que es la dirofilaria que se encuentra dentro y que lo está inflamando ya no solo al pulmón, sino a todo nuestro paciente. Y para esto no es necesario que tengan una gran cantidad de dirofilaria. Entonces, esto es algo importante y es algo que tenemos que tener presente, ¿sí? Entonces, otro método diagnóstico, sino que nosotros utilizamos muchísimo, es la ecocardiografía. Nosotros podemos ver aquí, este es un eje corto a nivel de la arteria pulmonar, donde vamos a ver, ¿sí? Generalmente estas estructuras hiperecoicas lineales, ¿sí? Que ingresan, ¿sí? Por la rama derecha de la arteria pulmonar, antes de la bifurcación y mucho antes del tronco principal. Entonces, este es un paciente que puede tener signos leves, moderados o severos, ¿sí? Entonces, pero donde yo veo que hay dirofilaria. Pero resulta que este paciente, les voy a poner un ejemplo, estuvo antes con tratamiento de doxiciclina y le hice un test 4DX y está negativo, y aparte le di Endogar todos los meses, entonces ya no hay microfilarias. Entonces, lo que voy a tener es estos parásitos, todos los test negativos y un paciente que tose. Entonces, tenemos que estar muy atentos con esto, ¿sí? Ahora, si vemos el último consenso de la Veterinary Emergency Critical Care sobre las poblaciones de riesgo, generalmente son poblaciones de riesgo muy inflamadas, y dentro de estas tenemos la dirofilariasis. Entonces, hemos tenido varios casos nosotros, que me gustaría compartirlos con ustedes, en otras ocasiones creo que ya los he compartido, donde tenemos, por ejemplo, el caso de Chucho, un paciente de 5 años. Y yo quiero ser muy, muy claro y práctico en esto. Lo ideal es que nosotros vayamos descartando muchas cosas, y lo ideal es que seamos consecuentes con el lugar donde vivimos, con las patologías que tenemos presentes, con los signos clínicos y el conocimiento. Es decir,
tenemos que unir todo. Y lo digo ¿por qué? Porque el que yo vea ese pulmón húmedo que están viendo en pantalla, con un montón de líneas B, que es un pulmón inflamado, donde habían también ciertas zonas, ¿verdad? Ciertas muescas, ciertas lesiones en B que me indican que había una tromboembolia. Eso yo tengo que juntarlo con la clínica. Es decir, yo voy a juntar este pulmón junto con la ecocardiografía, junto con la tomografía, junto con la clínica, junto con los dímeros D, junto con el 4DX y junto con todo para englobar mi cuadro y decir, este paciente tiene un tromboembolismo pulmonar por hidrofilariasis, ¿sí? Este paciente presentaba McConnell sign en la ecocardiografía, ¿sí? Es decir, presentaba una hipoquinesia de la pared libre del ventrículo derecho, con un movimiento exagerado, un swinging, que ustedes lo pueden ver. Presentaba, como ustedes ven acá abajo, una relación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Este de aquí es el derecho y este es el izquierdo. Lo ideal es que el derecho generalmente es un tercio del izquierdo, pero estos están casi del mismo diámetro, con una regurgitación tricúspide de aparición súbita, y lo decimos porque le hicimos una ecocardiografía. El paciente empezó con clínica, empezó con disnea aguda, decaerse, cianosis, lo pasamos a ecocardiografía, de un momento a otro el pulmón está mojado, de un momento a otro tenemos una dilatación aguda, ¿verdad?, de las cámaras derechas, luego tenemos una regurgitación tricúspide de aparición súbita y de bajo grado, esto es importante, ¿sí? Generalmente la presión, la velocidad pico de la regurgitación tricúspide no es tan alta, es baja, no llega a ser un gradiente como el de una hipertensión pulmonar severa. Aparte de eso, lo vemos acá y tiene un aplanamiento septal, ¿ok? Fíjense cómo el volumen del ventrículo izquierdo disminuye, cómo el volumen del ventrículo derecho aumenta. Alta sospecha de tromboembolia pulmonar aguda, mandamos a medir dímeros D. Resultado de los dímeros D, más de 10.000 nanogramos por ml. A este mismo paciente, posterior a todo el tratamiento, presentó 2 episodios de tromboembolia pulmonar intrahospitalaria, y esa fue su suerte, porque pudimos atenderlo de forma rápida. Es decir, pasaba el evento de tromboembolia, le repetíamos la ecocardiografía, y literalmente el corazón volvía a ser un corazón normal. Entonces, el momento en el que otro trombo, que yo creo que más que un trombo, este paciente sí tuvo una embolia verminosa, ocluía otra pulmonar, teníamos una nueva aparición de estos signos, ¿sí? Vidrio esmerilado, que puede ser también por otras causas, que generalmente no es que la hipoventilación te pueda dar vidrio esmerilado, es que puedes pasar también por, qué sé yo, y ahora estamos muy familiarizados con esto por el COVID. Sabemos que este perro tenía vidrio esmerilado y una dilatación de los vasos pulmonares, fíjense acá, 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 y tenemos un aumento también de la densidad de las zonas interlobares, tenía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica posterior a las embolias. Entonces, a este mismo paciente le repetimos los dímeros luego del tratamiento y fíjense cómo estaban. Habían bajado a 380 y pico, ¿sí? Entonces son pacientes que tienen que estar no solo con terapia para la hidrofilaria, sino tienen que estar también con antiagregantes plaquetarios, ¿sí? Puede estar con enoxaparina, pueden estar con clopidogrel. Y este es un paciente, se llama Chucho, fíjense, él vivía en esa cámara de oxígeno como un paciente humano con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que tiene que vivir con su tanque de oxígeno. En pacientes puede pasar esto también. Obviamente va a requerir de mucho esfuerzo de los propietarios y esto que ustedes ven en pantalla es consecuencia de una dirofilariasis avanzada. Entonces, obviamente la fibrosis pulmonar, que es un cambio histológico de los pulmones, que disminuye la compliance, la complacencia, la capacidad de relajación de un pulmón, no la podemos, o sea, no hay una medicina que te diga, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer más laxo esto. No, lo que nos toca es dar un tratamiento de soporte para poder llevar adelante este tipo de casos. Y tenemos también otros. Bueno, acá, esta es una necropsia, un pulmón también con una embolia importante en uno de sus lóbulos. Tenemos otro caso como este, que el doctor Ibrahim les va a contar. Entonces tenemos aquí otro paciente que se llama Cepullita, ¿no?
ingresó también por un cuadro agudo, de desnea aguda, y lo hicimos el blood work, el hemograma estaba normal, pero encontramos que es 4DX positivo, salió 4DX positivo ese paciente, ¿ya? Pero estuvo hospitalizado bastante estable. En un momento a otro, él estaba saturando, vamos a decir que 95, en un momento a otro entró en un cuadro más agudo, más fuerte, y estaba literalmente muriendo, ¿no? Entonces nosotros lo hicimos en ecocardiografía y como vemos en el video de arriba, tenemos el tracto de salida del ventrículo derecho, tenemos el tronco pulmonar y tenemos aquí en el arteria pulmonar derecha cantidad inmensa de personas de corazón de dirofilaria maduras, ¿no? Entonces estábamos pensando qué está pasando, hay signos de insuficiencia del derecho del corazón agudo, como insuficiencia de bajo gradiente de la válvula tricúspide, y nosotros estamos igual sospechando a tromboembolismo pulmonar, sospechando un tromboembolismo pulmonar. Entonces tuvimos que hacer más otras ventanas para chequear más profundo la arteria pulmonar derecha en ese caso. Y el que encontramos, como ven en el video de abajo, encontramos como una masa de gusanos, y alrededor de esa masa hay un trombo pulmonar inmenso que está en la arteria principal, la arteria pulmonar derecha principal, que está causando obstrucción completa del flujo a todo el pulmón derecho, literalmente. Entonces tuvimos que entrar de emergencia al quirófano con el doctor Zúñiga y el doctor Cole, y tuvimos que hacer literalmente sacamos un pulmón entero, ¿no? En ese momento. Aquí está el video que, como pueden ver aquí, tenemos el trombo, y dentro del trombo podemos ver los gusanos adultos que causaron la enfermedad aguda por ese momento. Y tuvimos que hacer lobectomía radical en ese caso, que es una cirugía un poco agresiva, pero puede salvar las vidas de los pacientes. Y literalmente salió muy bien el paciente después, creo, 2 semanas de la cirugía. Después creo que se escapó de la casa, ¿no? Se escapó de la casa, pero ya ahora está bien, ahora está bastante bien. Entonces, como ven acá, esta imagen, ¿verdad?, ecogénica con un movimiento, digamos, dentro del vaso, vemos cómo se balancea, y vemos acá esta imagen también, estas 2 líneas, ¿sí? Esta que vemos aquí es este trombo que vemos acá, ¿sí? Y estas dirofilarias son estas filarias que vemos por acá. Y acá arriba, ¿sí?, también podemos ver el momento en el que sacábamos una dirofilaria. Y de aquí, fíjense en la tonalidad de este pulmón. Era un pulmón que estaba embólico. De hecho, macroscópicamente nosotros lo palpábamos y estaba totalmente diferente. Sí, estaba muy duro, no tenía esta textura esponjosa que tienen los pacientes, los pulmones de los pacientes. Entonces, él corrió con suerte, pero no todos los pacientes van a correr con suerte. O sea, habrá muchos que se mueran, muchos. Porque esto que le pasó a Cebollita, lo recordamos con mucho cariño, ahora todos los médicos del hospital, porque se quedó un montón de tiempo, y sí, luego se lo llevaron a la casa y se escapó con como 4 de los hermanos que tenía. Le puede pasar a cualquier paciente, o sea, le puede pasar a cualquier paciente. Y es por eso que al principio decía que es importante aumentar el índice de sospecha. Sí, tenemos muchos protocolos mundiales que están hechos en este asunto. Como tenemos aquí en el lado izquierdo de la pantalla, el protocolo de la American Heart Rhythm Society. Pero la verdad, tenemos que personalizar el protocolo. No hay paciente que necesita el mismo protocolo como el otro paciente. No un paciente que tiene microfilaria y no tiene signos clínicos como un paciente que tiene un síndrome cabal. Cada paciente, normalmente nosotros en nuestra práctica lo hacemos un protocolo personalizado,
depende de su parte de químicas, de parte sanguíneo y aparte de su parte hemodinámica, de su hemodinámicas cardiovascular o su injuria también cardiovascular. Pero siempre es bueno tener un protocolo por los pacientes típicos, ¿no? Normalmente en ese protocolo, el que decimos, o el que tenemos que hacer es mandar antes de cualquier cosa el doxiciclina. El doxiciclina por un mes entero antes de comenzar el, el tratamiento de los adultos o el adulticide. Y sabemos por qué. Porque los pacientes con el tirofilaria, normalmente el tirofilaria no entra solo al cuerpo, o no es un organismo que normalmente entra con bacteria. Y en ese caso se llama Wolbachia o Wolbachia, ¿ya? Entonces, hicieron unos estudios, como ven en el lado derecho de la pantalla, los pacientes que toman solo melarsormina o los medicamentos para matar a los adultos directamente, sin el protocolo del doxiciclina un mes antes del tratamiento, normalmente muchas veces tiene más neumonías, más fibrosis pulmonar, causado por el bacteria que está acompañada con el tirofilaria, que es Wolbachia, ¿ya? No vamos a hablar muchísimo sobre el protocolo, pero claro, en este caso, una de las cosas más importantes es la ivermectina o el Endogard, en este caso, que normalmente es recomendado es darlo normalmente como protección y como tratamiento. Normalmente el dosis de protección y tratamiento es 6 microgramos por kilogramo, y esa es la misma dosis que tiene el Endogard. Nada más, aparte de eso, vamos a hablar sobre después el imiticide, cuándo lo vamos a imiticide, cuándo no. Tenemos aquí el estudio que habla que... aquí está lo estudio, ya. Que tenemos aquí el Combined Ivermectin Doxycycline Treatment, una combinación de la doxiciclina e ivermectina, es por semanal, por 34 semanas, a 6 microgramos por kilogramo de ivermectina y 10 miligramos por kilogramo solo por un mes de doxiciclina, es alrededor de 85 a 90% puede salir negativo todos los exámenes del adulticida como el microfilaria, no solo el microfilaria. Pero normalmente el adulticida es muy importante porque normalmente no solo esperamos, no hacemos protocolos tan largos como 34 semanas que pueden terminar con fibrosis pulmonar. Entonces nosotros hacemos protocolos combinados del adulticida con el ivermectina, con el doxiciclina para llegar al mejor resultado. Y como te digo, lo más importante es personalizar el protocolo a cada paciente. Es importante la personalización del protocolo, y yo creo que el doctor Ibrahim lo ha dicho muy bien, porque dentro del protocolo para adulticidas nosotros tenemos algunos tiempos de espera, y si nosotros le prestamos atención, por ejemplo, a lo que dice este protocolo, ellos dice día 31 al día 60, dice un periodo seguido de un mes de espera luego de la doxiciclina es recomendado. Y esto es importante porque ellos lo recomiendan. Sin embargo, si nosotros actuamos a la luz de cada paciente, sabremos que quizá hay unos que lo necesitan antes, quizá hay unos que tendrán que tener este descanso, habrán otros que tengan que tener una semana, habrán otros que dentro de la hospitalización nosotros empecemos a darle la doxi, le hagamos el tratamiento y hagamos todo lo demás. Pero todo esto va a depender no solo de eso, y yo creo que dentro de estos protocolos se escapan ciertas terapias que tienen que ser adjuntas. Porque si nosotros pensamos en este órgano que tenemos aquí, que es el pulmón, este es un órgano muy delicado que suele tener una, digámoslo, reacción en cadena. Entonces, si yo tengo un sector embólico inflamado, este sector que está embólico inflamado va a hacer que yo tenga una predisposición a que los sectores aledaños se inflamen, no necesariamente se embolicen, porque estos dependerán solamente de la perfusión,
Sin embargo, recordemos que los neumocitos, ¿no? Los tipo 1, los tipo 2 que están pegados y están armando toda esta maraña de alveolos, ¿verdad? Que está recubierto por una membrana alveolocapilar. El momento en el que se inflaman, ¿verdad? La membrana alveolocapilar es una sola, entonces va a ser literalmente una reacción en cadena. Entonces, yo no tengo que solamente enfocarme, por eso les decía, la visión de túnel es lo peor. Yo no voy a enfocarme solamente en, bueno, aquí en el protocolo me dice prednisolona y en el protocolo. No, porque hoy hemos visto que puedo tener trombos. Entonces, ¿sabes qué? Este paciente, vamos a mandarle a medir tiempo de coagulación, mira cómo están los dímeros D, y vamos a darle un inhibidor del ADP, es decir, un antiagregante plaquetario, clopidogrel. Está bajo hospitalización, vamos a agregarle enoxaparina. Tenemos que tener estas terapias. Oye, ¿sabes qué? Este pulmón está consolidado. ¿Sabes qué? Yo no quiero que las zonas aledañas se consoliden. Es decir, hay zonas que tienen pérdida de surfactante, que tienen aumento de fagocitos, bacterias, y que predispone a otras áreas pulmonares a neumonía. ¿Sabes qué? Este paciente se va a beneficiar de una nebulización también. Ok. Entonces son ciertas terapias que nosotros, el momento en el que vemos al paciente como un todo y no como un pulmón o como un corazón, o como que, es que el gusano está en el corazón, entonces vamos a atacarlo a ese. No. Como les decía, es un paciente séptico muchas veces, es un paciente inflamado, es un paciente que tiene un organismo extraño viviendo en su arteria pulmonar, en su pulmón, que tiene su ciclo de vida, esta cochinada. Entonces, nuestra misión como médicos es, el momento en el que están pues, en este estado, empezar a cortarle todo y empezar a intentar revertir todos estos mecanismos, no solamente peligrosos, sino que están literalmente matando a nuestro paciente. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos. Esto va dentro de la individualización de cada paciente. A pesar que tengan una misma patología, ¿sí? Sabemos que el éxito de los tratamientos está en la individualización. ¿Sí? Yo no puedo tratar al individuo A como voy a tratar al individuo B, por más que los dos tengan, qué sé yo, los mismos valores de dímeros D, de proteína C reactiva, que tengan 5 dirofilarias cada uno del tren pulmonar, que sean beagles de 3 años, machos, castrados. Esto, el que yo tenga una población similar con una misma enfermedad, no significa que el individuo vaya a reaccionar de la misma forma frente a esto. Y esto es para todos, no solamente para el hardware, para la hidrofilaria, sino yo creo que en todas las enfermedades que vemos nosotros día a día, pancreatitis, qué sé yo, leptospira, no sé, parvovirus, ¿sí? No cada organismo biológico es individual. ¿Sí? Para los pacientes que tienen síndrome Cabal, es decir, para los pacientes que tienen un exceso de dirofilarias, ¿sí? Que estas ya pasan por la arteria pulmonar principal, que se van hacia el tracto de salida del ventrículo derecho, que pasan la pulmonar, que ingresan hacia el ventrículo derecho, donde hemos visto algunas que pasan hasta la válvula tricúspide. Estos son pacientes que van a tener un aumento, ¿sí? De la presión venosa sistémica, van a tener una disminución del retorno venoso, y lo que va a ocurrir es que van a tener una dilatación de las venas hepáticas, que son las que drenan en la vena porta, van a tener una dilatación de la vena porta, pueden tener ascitis, ¿ok? Y en estos está indicado este procedimiento que vemos en pantalla, que es literalmente sacar las dirofilarias. Eso lo hacemos con un dispositivo endovascular, que es un snare, es un catéter que lo vamos a guiar idealmente a través de fluoroscopía. Sí, yo creo que eso es lo que se viene muy pronto acá en Guayaquil también. Estamos afinando ciertas cosas para esto, ¿sí? Para poder sacar. Sin embargo, ahora hemos pues tenido la experiencia de poderlo realizar guiado a través de ecocardiografía, ¿sí? Haciéndolo a través de ecocardiografía también se ve espectacular, vemos cómo el catéter ingresa hacia la arteria pulmonar principal. Entonces, pero hay que tener un criterio para hacer este tipo de procedimientos, y tenemos que tener no solo el criterio, sino el material necesario para hacerlo, ¿sí? Entonces, dentro de nuestras últimas recomendaciones, no olvidemos que la ivermectina es
principal en el protocolo para la hidrofilaria, y esta la encontramos en el Endogar junto con otras drogas que van a servir, ¿verdad?, como un antiparasitario increíble de primera línea. No olvidemos intentar evitar que tengamos mosquitos cerca. Muchas veces va a ser imposible, entonces tenemos que estar pendientes con eso. Y no olvidemos que los signos de la hidrofilariasis pueden ser sutiles. Una pequeña tos, leve intolerancia al ejercicio. Se pueden confundir a veces con, mira, tiene hipertensión pulmonar leve, pero tiene test de NOD negativo, tiene 4DX negativo. No, solo es hipertensión pulmonar. Recordemos que la gran mayoría de causas de hipertensión pulmonar de hipertensión de la arteria pulmonar es por problemas pulmonares. Y hoy en día, bueno, chequeando y mientras conversábamos con el doctor Ibrahim, veíamos que hay algunas tesis bastante interesantes, ¿no? Veíamos que en Loja, por ejemplo, tienen también hidrofilaria, veíamos que en los valles, ¿sí?, tienen también mucha hidrofilaria, solo que mucha está subdiagnosticada. Y aquí en Guayaquil, a pesar de que nosotros tengamos pues, una gran cantidad de pacientes con hidrofilaria, diría yo por lo menos 1 o 2 a la semana que están con tratamiento urticida, más los que llegan y no se quedan y demás, yo pensaría que aún así sigue siendo una enfermedad que está diagnosticada y que es de relevancia para la salud de los perros y también de los gatos, aunque no lo creamos, ¿sí? Entonces, les agradezco mucho pues, por su atención. Y le doy la palabra al doctor Ibrahim y luego a Laurita. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias por escucharnos. La verdad que sí, el más importante siempre es el profilaxis, ¿no? No esperamos que compliquen los pacientes. Tenemos bastantes pacientes. El protocolo normalmente en Latinoamérica no incluye los repelentes de mosquito, tanto, no incluye mucho el ivermectina. Yo creo que tenemos que agregarlo a nuestro protocolo de profilaxis, porque ya estamos viendo que es endémico a Ecuador, ¿no? Y también que la verdad que el más importante en esos casos normalmente hacer el diagnóstico o tomar nuestro tiempo en llevar el mejor diagnóstico, ¿no? Porque sabemos que es el único enfermedad o una de las pocas enfermedades cardíacas inflamatorias que causan insuficiencia del lado derecho del corazón. Entonces, normalmente termina bastante grave. Nada más. Muchas gracias. Perfecto. Doctores, muchísimas gracias por su tiempo. Tenemos unos minutos para preguntas. Acá nos pregunta el doctor Rommel González. ¿Esta enfermedad puede presentar síntomas más pronto en perros de raza pequeña? Ok. Normalmente en perros los síntomas comienzan cuando hay adultos maduros. Sin embargo, sabemos que hay algunos síntomas leves, como por ejemplo el que comienza siempre un síntoma de tos leve causado por el endotoxinas producidas por el microfilaria como adultas, ¿no? Entonces, normalmente que sí, pueden comenzar temprano. Tenemos muchos pacientes, y el doctor José recuerda, que salen negativos en 4DX y en 2 meses salen positivos en 4DX con síntomas. Entonces eso significa que normalmente puede ser 3 meses mínimo desde el picador del mosquito. Los perros especialmente van a tener síntomas, ¿no? Sí, esto, lo que dice el doctor Ibrahim es cierto. Sin embargo, hemos visto que es una enfermedad de una presentación clínica muy compleja. Podría ser que, si hablamos en el contexto de el largo de el gusano, ¿sí? Sí, el pulmón de un chihuahua es de este tamaño, el pulmón de un gran danés es de este tamaño. Entonces, si podría ser que al crecer menos dentro de este pulmón pequeño, ¿sí?, empiece a causar síntomas más fuertes más pronto, mientras que en un pulmón más grande tendrá que pasar más tiempo y ser más largo. Sí, sin embargo, esta no es una ley.
porque yo puedo tener en ese gran danés un pequeño gusano que por toda la cascada inflamatoria empiece a generar síntomas, ¿sí? Entonces, por eso le digo, no es una ley, pero podría ocurrir que en perros pequeños empiezan a haber síntomas más. Perfecto. Nos preguntan, ¿alguna manera de prevenir esta enfermedad en nuestras mascotas? Para hacer un poquito más de énfasis en lo que venimos conversando. Claro, por supuesto, esto es de lo que estamos hablando, que tenemos que agregar los repelentes de mosquitos en nuestro protocolo y también el ivermectina, el Endogard especialmente. Hay muchos protocolos sugeridos, hay protocolos exagerados usando estos medicamentos semanal o 2 veces mensualmente, pero normalmente nosotros evitamos eso porque sabemos que todos los medicamentos tienen sus efectos secundarios. Entonces nosotros recomendamos normalmente, si es un paciente con historia o en un lugar de alto riesgo de dirofilariasis, normalmente usamos el medicamento mensualmente, pero si es a alto riesgo de contagio. Si no, a veces lo usamos cada 2 a 3 meses, como dice el protocolo americano, que cada 3 meses. Entonces son 2 cosas muy importantes. El repelente de mosquito, como el pepetas, como hay muchos pepetas con repelente de mosquito, como el Alpocate, y el Endogard o el ivermectina para protección del microfelaria, o cortar el ciclo del microfelaria. Sí, y en ciudades como Guayaquil, ¿sí? Personalmente yo recomiendo que mis pacientes, independientemente de los parásitos, porque yo veo que se hace mucho énfasis en hemoparásitos, y todos sabemos que sí, somos también una ciudad endémica de Babesia, de Erlicha, de Anaplasma, pero también de Dirofilaria. Entonces, tenemos que prevenir, y yo creo que la campaña de esto, no sé, de estos productos para prevenir estos ectoparásitos como las garrapatas, la campaña de el prevenir el gusano del corazón debería ser tan fuerte como esa, ¿sí? Que si bien es cierto que una garrapata te puede transmitir hemoparásitos y estos pueden degenerar, pues obviamente, una anemia, plaquetopenia, anemia hemolítica inmunomediada y un montón de cosas derivadas de estas, el gusano del corazón es una enfermedad que, como hemos visto, va a poner en riesgo la vida de nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, yo creo que es algo importante, y es un switch que tenemos que hacer nosotros en la mentalidad y recomendar que dentro de nuestro protocolo de prevención en la ciudad de Guayaquil, vivas donde vivas, tenemos que darle una medicina que vaya a prevenir el que mi paciente, en caso de que le pique un mosquito y esta larva ingrese al cuerpo, al yo dársela todos los meses, estoy dándole y no dejo que esta larva pues, vaya y crezca y tenga problemas de dirofilarias adultas. Y en las dirofilarias adultas, como vimos, bueno, uno de los protocolos era doxiciclina con ivermectina, que hemos visto, y hay un fast killing method y un slow killing method. Nosotros, bueno, hicimos más énfasis en el fast killing method, que es el de la melarsormida, que es el que solemos utilizar, pero hay hoy en día una mezcla, por ejemplo, de doxy con ivermectina durante tiempo prolongado. Preferimos no darlo por el tiempo que se lo tiene que dar. Entonces, yo creo que la mejor arma, que es la prevención, la podemos dar con ivermectina. Esto lo encontramos pues en el Endogard, que es lo que hemos conversado ahora. Perfecto, perfecto. Muy claro, doctores. Gracias. Acá tenemos otra pregunta. A su criterio, ¿cuál es el test más seguro? Ese es el dilema, ¿no? Pero claro, hay siempre un test, no es suficiente, lamentablemente. Por eso tenemos en nuestra práctica un kit o un grupo de tests para ese tipo para ese tipo de enfermedades. Y también tenemos técnicas especiales para preparar las muestras y para tener mejores resultados. Hasta en el ecocardiografía tenemos un protocolo especializado para detectar, confirmar el dirofelaria. Entonces, yo creo que no hay ningún test que es suficiente, porque el microfelaria, su
su ciclo es, decimos que es de 5 meses, y el Dirofilaria es de 7 años, ¿no? Y sabemos que el test de laboratorio del Dirofilaria, del adultos, eh, no es suficiente. Entonces yo creo que siempre tiene que estar en junto todos los exámenes. Siempre un examen no es suficiente, especialmente con un paciente asintomático. Un paciente sintomático yo creo que tiene que hacer el test completo. Pero un paciente asintomático puede ser que haga, sí, puede ser que hace como cada 6 meses un examen de 4DX con ecocardiografía, después 2 meses más que haga un examen sanguíneos de detección de microfilaria, pero normalmente nunca es suficiente un examen, ¿no? ¿Qué crees, doctor Zúñiga? Bueno, yo creo que sí. Si me preguntan a mí, yo por protocolo, a mis pacientes les hago un 4DX. Por protocolo, es decir, un paciente que no es sospechoso. Pero si sospechamos de hidrofilaria, como decía el doctor Ibrahim, hacemos un paquete, es decir, hacemos el test de NOD, hacemos capa flogística, hacemos 4DX y hacemos ecocardiografía. Entonces, esto a nosotros nos disminuye el sesgo que podríamos tener en el error. Sin embargo, no por esto nosotros podemos decir, o sea, yo le tengo más miedo a decir, este paciente no tiene hidrofilaria, a decir, este paciente la tiene. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos pacientes que han sido tratados para hemoparásitos y luego llegan con tos y vemos focos neumónicos, que es en zonas atípicas de una bronconeumonía, que eso también lo tenemos bastante bien detectado. Tenemos un montón de estudios que te dicen, mira, generalmente el 90% de pacientes con bronconeumonía van a tener focos de consolidación de esta forma en estos puntos y bla, bla. Pero si ya te llega un paciente al que no le han dado un preventivo, con signos inespecíficos como tos, como una hipertensión pulmonar leve, con focos de consolidación subpleurales difusos. Entonces, esto, no, es que estuvo con hemoparásitos y le dimos un mes doxy, y le hacemos el 4X y sale negativo, y le hacemos NOT y sale negativo. Ese es un paciente que se queda en stand-by, y es un paciente al que le tenemos que tener nosotros cuidado, y al que tenemos que hacerle un seguimiento y decir, ok, a ver, yo tengo una sospecha de que este paciente está con hidrofilaria. Obviamente, lo primero que vamos a ver esto es algo muy parecido a una neumonía, pero si es una microembolia o una embolia segmentaria, lo que sea, vamos a ver que no va a mejorar con el tratamiento para la neumonía. Entonces, nuestro abordaje es otro, y lo que tenemos que hacer es intentar hacer un buen diagnóstico de hidrofilaria. Nos ha pasado que posterior a los 2 o 3 meses salen positivos a hidrofilaria. Sabemos nosotros que en 2 o 3 meses, ¿sí?, no va a tener el nivel de antígeno de una hidrofilaria adulta. Entonces, es algo bastante complejo, ¿sí? Yo creo que es algo que todavía estamos, de hecho, estudiándolo. No solo aquí, no solo nosotros, yo creo que en todo el mundo. Como les decía, justo hoy conversaba con el profe Montoya sobre estos temas, y es algo apasionante, porque yo veo que compartimos muchas experiencias, ¿sí?, entre otros países y nosotros en cuanto al diagnóstico y tratamiento. Perfecto. Perfecto, doctor, gracias. Tenemos otra pregunta. Salbutamol y salmeterol, ¿se pueden utilizar como coadyuvantes en terapias inhalatorias en pacientes con hidrofilaria en estado grave? Ok, mira, nosotros en estos casos tenemos el protocolo típico de neumonía, de los broncodilatadores, expectorantes y todo eso que con nosotros funciona mejor que salbutamol, ¿no? Como las nebulizaciones con corticoides, con acetylcisteína, y que normalmente su función en broncodilatación por ese tipo de pacientes es mejor que el salbutamol. La verdad, el salbutamol también es un medicamento que no lo uso mucho por muchas causas que afectan al sistema cardiovascular en una manera u otra, en el gasto cardíaco.
Doc, cuéntame cuál es tu opinión. Bueno, siendo consecuentes a la fisiopatología de la dirofilaria, el salbutamol o el salmeterol lo que van a hacer es broncodilatar. Sin embargo, estos pacientes muchas veces tienen zonas embólicas, es decir, con falta de perfusión. Posterior a la parte de perfusión, obviamente estas zonas empiezan a morir, los neumocitos tipo A, tipo B, empieza a haber una disminución de la producción de surfactante, que es una de las variables que tenemos nosotros dentro del alveolo y lo mantiene, ¿verdad? Es decir, esta más la capacidad residual funcional. Todo esto se empieza a perder en este alveolo y ¡pum!, literalmente se aplasta, se achicharra, se emboliza, se muere. Y esto podría crear un ambiente, ¿verdad? Porque dentro de nuestra respiración entran detritos y productos de desecho. Entonces, dentro de esta tendremos nosotros bacterias y cochinadas que entrarán al sistema respiratorio, que podrían hacer esto proclive a una neumonía. Pero en este caso puntual, quizá la ayuda de un broncodilatador no sea la ideal, porque estas zonas que están embólicas, ¿sí?, no se van a reclutar, digamos, ¿sí? Lo que hará el salbutamol o el salmeterol será quizá ayudar en caso de algunas otras zonas que podrían estar teniendo este efecto que conversaba hace un rato, este efecto como en cadena que puede tener el parénquima pulmonar. Sí, pero digamos que yo creo que lo ha preguntado bien el doctor, como coadyuvante quizá, sí, pero no como un pilar en la terapéutica. Quizá en los pacientes que sean necesarios. Yo no vería necesario a todo paciente con dirofilaria darle un broncodilatador, no. Hay algunos que quizá lo necesitarán, otros quizá no. Ok, perfecto. Sí, la verdad también que, perdóname, que sí, que el salbutamol normalmente también tiene cambios en modulación del sistema cardíaco autonómica. Y un paciente, especialmente que nuestros pacientes críticos, mejor que no cambiamos, no hacemos muchas variables en este caso, como el salbutamol causa taquicardias. Si es un paciente con hipovolemia severa, puede causar disminución del cardiac output, del gasto cardíaco también por minuto. Entonces, en pacientes críticos, quizá que no, puede ser en pacientes menos críticos o pacientes leves. Perfecto. Una vez diagnosticada la dirofilaria, ¿qué patrones deben tenerse en cuenta para iniciar una terapia u otra? Y si estos pacientes con clínica aguda se hospitalizan. Bien. Una vez diagnosticada, no hace falta esperar ningún patrón. Es decir, es mucho mejor si yo diagnostico, es decir, llegó mi paciente para su vacuna anual, tiene 3 años, un pastor alemán, ¿sí? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, pero bueno, llegó una pastora alemán, asintomática total. Bueno, es otro, tenemos varios. Pero llega una paciente a vacuna, se la vacuna, se la oculta, no hay ningún soplo, por protocolo, porque siempre descartamos nosotros dentro de nuestros protocolos tipo parásitos, usando el corazón y demás. Como yo le decía, usamos 4DX, yo creo que es lo mejor, porque especialmente en estos pacientes asintomáticos, ¿sí?, que el test nos diga que es positivo, es lo mejor, si están asintomáticos, porque sabemos que vamos a llegar, no temprano, porque ya va a estar enfermo y sabemos que si el 4DX sale positivo ya va a tener dirofilarias adultas, pero sí que al estar asintomático va a tolerar mejor la terapia. Entonces, ¿qué signos clínicos espero para el tratamiento? Ninguno, ¿sí? Como les decía, llegó esta paciente, se le hizo el 4DX para ver qué es lo que tenía. Ah, mira, dirofilaria positiva, sí, chuta, chévere, vamos a hacerle la ecocardiografía. ¿Vemos algo en la ecocardiografía? Algo, sí, no, por ahí, no, sabes que no. Pero tiene un 4X positivo, esto quiere decir que está positiva, que hay antígenos de dirofilaria adultos. Entonces, en este paciente, en el que tengo un test positivo, lo que hago es empezar la terapia, ¿sí? Igual, si tengo microfilarias positivo, eso es un punto muy importante. Si tengo microfilaria positivo y es asintomático, tengo que ver, oye, estas microfilarias están presentes porque el paciente se infectó con un mosquito y todavía
no tengo dirofilarias adultas, o estas microfilarias circulantes son causa de que ya se están reproduciendo las adultas. Entonces, en estos pacientes con microfilarias, lo que tengo que hacer es ver si hay dirofilarias adultas, y si no las hay, solo tendré que tratar las microfilarias, y no tendré que complicarme la vida haciendo un tratamiento adulticida. Entonces, primero, sea que encuentre microfilarias, trataré las micro. Si encuentro micro y adultas, trato las dos. Si encuentro adultas, trato las adultas. Eso por la primera parte. Y la segunda parte de la pregunta era, yo prefiero hospitalizar ciertos pacientes que tienen clínicas, ¿sí? O sea, hablamos de, primero, ahorita en la primera parte, de pacientes que no tienen clínica, pero pacientes que llegan con clínica, depende de la clínica. Y depende de qué tan feo se ve el pulmón a la ecografía y a las radiografías, y depende de cómo esté el leucograma, ¿sí? Es decir, si yo tengo un paciente con dirofilariasis, que llega con tos, pero aparte de eso, la propietaria me dice, doctor, ¿sabe qué está con tos? Pero aparte no come hace 2 días, pero aparte de eso, tampoco me ha querido tomar agua, y yo lo ausculto, lo chequeo y veo que está taquicárdico, y veo que está respirando un poquito más rápido, es decir, está algo taquipneico, está taquicárdico, está taquipneico, y le hago un hemograma y está leucocitósico, leucopénico, entonces tengo 3 de 4 variables para decir que este paciente está en un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces yo digo, ok, ¿cómo está su frecuencia cardíaca? Está un poquito elevada, está sobre, ¿verdad?, los 120, 140. ¿Cómo está su frecuencia respiratoria? Está en más de 40 respiraciones por minuto. Perfecto. ¿Cómo está su leucograma? Está con leucocitosis o leucopenia. Ok, tengo 3. ¿Cómo está la temperatura? Está algo hipertérmico o está hipotérmico. Pero no espero las 4. Generalmente, si yo tengo 3 de 4, digo, o sea, esas indicaciones a mí me dan el pie, me dan la patada para que yo empiece a investigar y diga, ok, tengo estos 3 de 4 criterios. Entonces yo quiero ver cuál es la causa de esta taquicardia, ¿será deshidratación o no? Entonces tengo que hacerle una ecocardiografía, tengo que medirle la presión. Entonces, recordemos que la mayoría de las cosas que evaluamos son números, y en eso también yo creo que tenemos que hacer un switch. Es decir, no porque yo tengo un paciente con 120 de presión arterial sistólica y de arterial media de 80, quiere decir que ese paciente está bien perfundido. No, eso quiere decir que mi paciente tiene una buena presión arterial. Pero si yo quiero saber que esta presión arterial está perfundiéndolo bien, hago un índice de shock, ¿sí? Y mido el lactato. Mire, el lactato está normal y el índice de shock está en 1, 1.2, en 0.8. Está bien, entonces sí, está taquicárdico, vamos a buscar otra causa. Pero generalmente en el contexto del paciente dirofilarioso, del paciente que estamos hablando, es un paciente que llega en shock oculto, ¿sí? Nosotros, para ver un paciente en shock, esperamos verlo botado ahí. No. Yo puedo tener un paciente que esté con una presión arterial normal, pero que esté en una fase de shock compensado, es decir, al que yo necesite de forma precoz, antes de que se descompense, darle fluidos, darle un vasopresor. Mira, los leucos están arriba, vamos a bajarlos, vamos a ver. O sea, lo que tenemos que, quizás lo diga por mi gusto y mi amor a la medicina crítica y medicina intensiva, pero yo creo que muchas veces nosotros pasamos por debajo de la mesa a estos pacientes. Entonces, va más allá del signo clínico el criterio de hospitalizar o no. Va amarrado a 2 o 3 cosas que todos los médicos veterinarios podemos hacer. Simplemente tenemos que articular el criterio. Oye, ¿cómo está la temperatura? ¿Cómo están los leucos? ¿Cómo está la frecuencia cardíaca? ¿Cómo está la frecuencia respiratoria? ¿Cómo está el pulso? Mira, ¿sabes qué? Esto, y otra cosa es que la experiencia nos va dictando, que nos va ayudando a discernir, a no ni subestimar. Tiene 20.000 leucos nomás, no pasa nada. Y 20.000 leucos, y aparte frecuencia respiratoria, 42. Pero es poquito, no. Y frecuencia cardíaca, índice de shock en 1.3. No, pero está leve, ¿no? Vamos a mandarlo a la casa con suero oral y vamos a inyectarle algo para esto y algo para el otro. Muchas veces eso es lo que mata al paciente. Muchas veces se van y no mejoran,
Entonces yo prefiero tenerlo por lo menos 24 horas bajo hospitalización, ponerle una vía, empezar con fluidos, ¿sí? Hacerle una ecocardiografía, a ver cómo están varias variables, variables de flujo pulmonar, integrar el tiempo-velocidad del flujo aórtico, que son cosas muy específicas para hipovolemia, para falta de volumen, o para shock distributivo, y darle una terapia mucho más amigable. Es decir, con 2 o 3 cosas que nosotros podemos hacer dentro de nuestra hospitalización, literalmente le salvamos la vida al paciente, ¿sí? Eso es lo que puedo decir. Yo me baso en criterios para hospitalizar. Obviamente, si viene uno que está solo tosiendo, pero está de temperatura normal, está comiendo bien, está activo, le hacemos el eco de pulmón y el eco de pulmón está bien, ¿sabes qué? Mira, no necesito hospitalización, dale la doxiciclina, de aquí lo chequeamos en una semana. Perfecto. Regresa en una semana, oye, mira, ha estado súper bien en casa, perfecto. Regresa en 2 semanas. 2 semanas, ok, ya cumpliste el mes, listo. Entonces vamos a la siguiente fase del tratamiento. Y así. Perfecto. Gracias, doctor. Nos están preguntando si esta enfermedad puede ser zoonótica, si puede transmitirse a los humanos. Bien, esta es una enfermedad zoonótica. Sí, sí lo es. Esta enfermedad se transmite a los humanos. Lo que ocurre es que los humanos no cumplen ciclo de vida, ¿sí? No lo puse en la presentación, pero ustedes pueden buscar, y hay un montón de información. Hoy en día la información no es secreta, nada de lo que decimos aquí está escondido ni nos lo inventamos, todo es pues avalado por toda una comunidad científica que está detrás, gente que está trabajando muy duro. Y sabemos nosotros hoy en día que la principal presentación de la dirofilaria en humanos es pulmonar, ¿sí? Hay unas lesiones, que también lo chequeamos hace unos meses con el doctor Ibrahim, que son unas lesiones nodulares, se le dicen coin lesions en inglés, o lesiones en forma de moneda, que muchas veces eran confundidas con nódulos neoplásicos pulmonares, ¿sí? Entonces los pacientes eran sometidos a toracoscopía. Hoy en día sabemos que no son nódulos pulmonares, son lesiones que literalmente el pulmón tiene una reacción que encapsula y fibrosa a la larva de la dirofilaria. Ok, perfecto, doctor, gracias. Otra pregunta, ¿han observado casos de dirofilariosis subcutánea y cuál sería el abordaje médico en estos casos? Caso de dirofilariosis subcutánea no, pero tuvimos un caso súper bizarro, diría yo, de un paciente que estaba con dirofilarias adultas, pero que tenía un hemangiosarcoma esplénico, es decir, tenía un tumor en el vaso. De repente, este paciente empieza a tener un hemoabdomen a causa de una ruptura del hemangiosarcoma esplénico, y ocurre que cuando entramos a la laparotomía, dentro del peritoneo había una dirofilaria adulta. Nos quedamos locos, o sea, dijimos, una dirofilaria. La agarramos, la mandamos al laboratorio, y sí, dicho y hecho, era una dirofilaria que estaba en el peritoneo, en la cavidad abdominal. Entonces, una migración importante. Claro, puede pasar. Súper interesante el caso. Listo, estamos llegando al final de nuestras preguntas y pues como saben ustedes, los que nos están viendo en redes, tenemos premios Virbac. Entonces, el doctor José Julián y el doctor Ibrahim nos van a ayudar con 3 preguntas claves que vamos a postear el día de mañana en nuestra fanpage de INVAP, y si las responden correctamente y a tiempo van a poder ganar estos productos. Por favor, doctores, ayúdenos con las preguntas. A ver si nos pusieron atención en la charla. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuántos meses tiene que pasar para que cuántos meses tiene que pasar entre la picadura del mosquito y la dirofilaria adulta? Aproximadamente. Doctor Ibrahim, su pregunta. Esa es la pregunta 1. Pregunta 2. Ya, perfecto. Pregunta 2.
¿Cómo se llama la bacteria que usualmente acompaña Enterofilaria y que normalmente causa cambios a nivel pulmonar o infección bacteriana a nivel pulmonar? ¿Cómo se llama esa bacteria? Bien. Perfecto. Y la 3. La última pregunta es, generalmente, ¿cuáles son los signos leves o cuáles son los signos que podríamos encontrar en un paciente con dirofilariasis leve? Excelente, excelente. Muchísimas gracias, doctores, y muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo en redes sociales. Ya saben que el día de mañana en nuestra fanpage de INVAP contestan estas preguntas a tiempo, correctamente, y pueden ganar nuestros productos Virbac. Nuevamente, doctores, les agradecemos muchísimo por su tiempo. Para nosotros como INVAP ha sido un placer tenerlos en nuestra sala virtual y esperamos que no sea una única vez, sino esperamos tenerlos de manera continua. Les deseamos éxitos en sus labores y esperamos verlos nuevamente con nosotros. Que tengan una excelente semana. Muchas gracias, Laurita. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias.